José Benito Patricio Gabriel López Uraga fue un militar que combatió en la Guerra de Reforma y en la Segunda Intervención Francesa en México. Nació en Valladolid, hoy Morelia, el 17 de marzo de 1808. Participó en la guerra contra Estados Unidos y estuvo a cargo de la defensa del fortín de la Ciudadela, el único punto que no fue tomado por los estadounidenses durante la batalla de Monterrey. Cuando el general Pedro Ampudia le ordenó entregar la fortaleza, no estuvo de acuerdo, pero no tuvo más remedio que obedecer órdenes. En 1853 proclamó el plan de Arroyo Zarco para que Antonio López de Santana regresara a la presidencia de México y fue hecho prisionero. Una vez liberado, el gobierno de Santana le otorgó el cargo de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Alemania. Presentó sus credenciales ante el rey de Prusia y después ante el rey de Sajonia. Finalizó su misión diplomática el 12 de noviembre de 1855. En marzo de 1854 se había proclamado el Plan de Ayutla para derrocar a la dictadura de Santana, y a su regreso, López Uraga proclamó el Plan de Tolimán contra el entonces presidente Comonfort, quien envió fuerzas a combatirlo y lo hizo prisionero. Poco después huyó a Estados Unidos y regresó durante la Guerra de Reforma para pasarse a las filas liberales contra las que anteriormente se había levantado. Alcanzó notoriedad y perdió una pierna en combate. En Guadalajara fue hecho prisionero por los conservadores y una vez liberado fue condecorado por el general Pedro Ogazón. El 11 de noviembre de 1861, el general Ignacio Zaragoza, ministro de Guerra de Juárez, designó a los generales Pedro Ampudia, Benito Quijano, José López Uraga, José Partearroyo y Vicente Rosas Landa para constituir la Junta Permanente de Generales que diseñaría la estrategia para la defensa militar de la República ante la inminente invasión extranjera. Al iniciar la intervención francesa, se le nombró jefe del Ejército de Oriente. López Uraga actuó imprudentemente, con frecuencia escribió cartas absurdas a Juárez, en las que se ocupaba de cuestiones pueriles y las importantes las trataba con despreocupación y con visible falta de estudio. López Uraga tuvo algunas entrevistas con los generales extranjeros y se desmoralizó al ver la organización de sus ejércitos. Le escribió a Juárez que no tenía elementos suficientes para hacerles frente y mantuvo una relación estrecha con los representantes extranjeros, porque aseguraba que obraban de buena fe y que se debían satisfacer sus exigencias o México entraría en una guerra que no podría ganar. Instaló su cuartel general cerca de Veracruz para agilizar la comunicación. Ignacio Zaragoza tenía una opinión contraria. Pensaba que la conducta de los ejércitos extranjeros era deshonesta y que al pisar suelo mexicano ya habían cometido una invasión, un verdadero acto de vandalismo. Irritado, López Uraga confesó que le molestaba la actitud de Zaragoza y que estaba resuelto a hacerlo fusilar al menor indicio de traición. Cuando recibió la visita de los franceses fue verdaderamente indiscreto. Dubois de Saligny, el representante de Francia que llegó a México a exigir el pago de la deuda a Juárez, escribió sobre López Uraga que no carecía de experiencia, pero no tenía capacidad y estaba completamente desprovisto de moral y de toda opinión política. Había servido alternativamente a todos los partidos y era esclavo de sus pasiones y de sus necesidades, e iba siempre donde consideraba que estaba a su beneficio. También escribió que López Uraga le confesó que no tenía más que unos 1,200 hombres mal armados y medio desnudos, que necesitaba por lo menos un mes o 6 semanas para recibir los primeros refuerzos que le prometían, unos 2,000 o 3,000 hombres. En esa situación toda resistencia de su parte era imposible, y el general le pidió a Saligny que hiciera todo lo posible para impedir a los españoles avanzar adelante de los franceses. Si él debía rendir su espada, quería que fuera a un oficial francés. En cuanto a rendirla a un español, se suicidaría antes de sufrir tal humillación. El 6 de febrero en Córdoba, López Uraga recibió la orden de presentarse en la Ciudad de México. El día 9 fue removido del cargo y le entregó el mando del Ejército de Oriente al general Ignacio Zaragoza. Desde ese momento y ya cerca de Juárez, estuvo intrigando para obtener favores del presidente. El 5 de mayo de 1862, día de la memorable batalla de Puebla, consiguió del mismo Juárez la propiedad de las Islas Marías. Las Islas Marías se la habían rentado al señor Vicente Álvarez de la Rosa en 1857 y en febrero de 1862 Juárez declaró nulo el contrato
y López Uraga le solicitó las islas. Juárez firmó el decreto que le concedió como remuneración a su servicio la propiedad de las islas, con la condición expresa de que no se podían enajenar ni todo ni en parte. El decreto decía: la nación le hizo gracia y donación pura, perfecta e irrevocable para siempre jamás al general López Uraga, a sus herederos o sucesores, entregándoselas libre de todo gravamen y responsabilidad. En octubre, el presidente Juárez concedió el indulto a Ignacio Comonfort y aceptó su oferta de combatir a los franceses y conformar el Ejército Republicano del Centro. En los meses de marzo a mayo del siguiente año, el Ejército del Centro participó en el sitio de Puebla y fue derrotado por los imperialistas. Comonfort renunció al cargo de general en jefe del Ejército del Centro, dimisión que aceptó Juárez. El relevo lo ocupó el general Juan José de la Garza, solo unos días, y poco después López Uraga quedó al frente de este ejército. En diciembre de 1863, en Morelia, el coronel francés Berthier y sus subalternos, Leonardo Márquez y Carlos Oronoz, derrotaron a López Uraga, Felipe Berriozábal, Nicolás Régules y Tomás Ojarán. El día 30 Morelia fue tomada por los intervencionistas. Tras el descalabro en Morelia, López Uraga, como general en jefe del Ejército del Centro, se dirigió con sus tropas hacia el occidente del país y en Jalisco se confrontó con el coronel Antonio Rojas, republicano conocido como el Matacuras. Rojas se negó a ponerse bajo las órdenes de López Uraga porque lo consideraba un traidor, aunque tampoco lo hizo más tarde con José María Orteaga, porque lo consideraba un inepto. El Matacuras se mantuvo de forma independiente durante meses, siendo de los pocos jefes que impidieron que los franceses dominaran Jalisco. Como muchos otros personajes, Rojas cometió diversos abusos y excesos característicos en esta guerra. En Jalisco, Uraga mantuvo correspondencia con los invasores. Su intención era una traición a las tropas juaristas. José Corona, militar del Ejército Republicano del Occidente, descubrió las intenciones de López Uraga. Al tener información segura sobre la conducta militar de López Uraga, Juárez nombró al general de división José María Arteaga como jefe del Ejército Republicano del Centro el 1 de julio de 1864. La traición de López Uraga le dolió a Juárez porque era un hombre en quien confiaba, al que le había dado grandes beneficios y lo había investido de amplias facultades para decidir en los ramos de guerra y hacienda en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, y en los distritos 1 y 3 del Estado de México. Había puesto a sus órdenes a más de 15,000 hombres sobre los que no tenía ningún control directo el gobierno. Según el historiador Pérez Verdía, todo ese poder corrompió a López Uraga y lo hizo dudar entre la decisión de declararse presidente o abrazar la causa monárquica esperando que su gesto le diera cierta ventaja y más prerrogativas de parte de los franceses y del naciente imperio mexicano. Cabe aclarar que López Uraga no fue el único liberal prominente que defeccionó. Santiago Vidaurri también cambió de bando muy oportunamente cuando tenía bajo su protección al presidente Juárez. López Uraga comenzó a conspirar a favor del imperio desde el 17 de marzo, cuando desde Zapotlán envió secretamente al licenciado Miguel Bueno Romero a entrevistarse en la Ciudad de México con Bazaine. Para encubrir estas negociaciones, antes de recibir respuesta del general francés, lanzó un manifiesto desde la hacienda de San Marcos. El joven general Corona no dio crédito a aquellas palabras y sospechaba de López Uraga, su superior. Los militares republicanos comenzaron a desconfiar unos de otros y la actitud de Corona fue tomada por López Uraga como un acto de insubordinación y en desplante de ira vituperó a Corona y le exigió su renuncia. No queriendo tener ningún trato con López Uraga y mucho menos de presentarle su renuncia, Corona prefirió dirigirse al general Arteaga. Desde Talpa le envió una carta a Cocula en la que no desaprovechó la ocasión para advertirle sobre López Uraga. Arteaga intentó reconciliarlos, pero a Corona no le interesaba hacer las paces y antes bien lo instó a que desconociera a López Uraga y salvara así aquellas fuerzas para la República. Tras conseguir su licencia, Corona se fue a Tepic y Sinaloa para reunirse con su brigada, pasando por muchos peligros,
dado que López Uraga le había dado la orden a Rojas el Matacuras de fusilarlo, a lo cual Rojas se rehusó. Esta crisis pudo haber derivado en una guerra civil en el interior de las filas republicanas, pues López Uraga intentó destituir a Arteaga. Este se hizo fuerte con su cuarta división y lo desafió enviándole con intenciones hostiles 2 divisiones al mando de los generales Neri y O'Hara. Por su parte, López Uraga se replegó a Tecolotlán con los batallones cuarto, quinto, noveno y 11º, y el día 13 de junio, abiertamente Arteaga desconoció a López Uraga acusándolo de traidor. No pudiendo ocultar más tiempo sus intenciones de defeccionar y no encontrando consenso ni respaldo entre sus oficiales y tropas, optó por pasarle el mando al general Miguel María de Chegaray. Arteaga supuso que también era un traidor y no lo reconoció. Pocos militares siguieron a López Uraga. Estuvieron con él solo el general Iglesias, Carrasco, Emilio Rey y su hijo Ciro, que comandaba el escuadrón de guías. Con esta reducida fuerza recorrió el camino que va de Michoacán a Uruapan y de ahí partió a Silao y finalmente a León, donde se adhirió oficialmente al imperio. En medio de la debacle nacional, Arteaga gozaba de un momento de gloria que no desaprovechó para alardear y vilipendiar a su antiguo jefe. En un comunicado escribió que la fuerza de las bayonetas francesas no eran el principal enemigo que enfrentaban los mexicanos, sino la cobardía, el egoísmo y la poca fe de ciertos hombres como López Uraga, que militaron en filas republicanas y que hipócritamente decidían servir a la nación cuando en lo oscuro estaban en tratos con el invasor. El 26 de julio de 1864, en León de los Aldamas, el general José López Uraga reconoció y se unió al imperio. Pocos días después se sumaron los generales Tomás O'Hara y Juan B. Camaño, que se habían distinguido en la defensa de Puebla. El 28 de septiembre de 1864, Maximiliano llegó a León de los Aldamas, donde se le presentaron José López Uraga, Santiago Vidaurri y Quiroga. La aristocracia leonesa organizó un suntuoso baile al emperador en la huerta de Uraga. La propiedad había pertenecido a Ignacio Obregón, quien se la heredó a su hija Rosa cuando se casó con el general José López Uraga. En noviembre, López Uraga le escribió una carta a Porfirio Díaz en la cual le exponía los motivos por los cuales se había unido al imperio y lo invitaba a seguir el mismo camino. Porfirio Díaz le contestó que se negaba a seguir sus pasos. Existe un libro titulado Los traidores pintados por sí mismos, libro secreto de Maximiliano. Ahí está la visión de Maximiliano sobre los personajes que le sirvieron y ahí define a López Uraga como un hombre de antecedentes bien conocidos, más enemigo que amigo del imperio. Sin embargo, lo nombró ministro asignándole importantes tareas. Cuando comenzaron a circular los rumores acerca del retiro de las fuerzas expedicionarias francesas, Maximiliano condecoró con mayor ahínco a los militares mexicanos que se mantuvieron fieles a su causa. A tal punto llegó esta estrategia que a principios de 1862, Maximiliano ordenó a López Uraga la redacción de un reglamento pormenorizado para la concesión de honores entre los militares. El 8 de julio, la emperatriz Carlota salió de la Ciudad de México con destino a Europa para exigir al emperador francés el cumplimiento de los tratados de Miramar. Viajó acompañada por una docena de funcionarios, un capellán, un médico, un oficial de órdenes, un empleado de gabinete y 2 damas de honor, todos bajo el mando de López Uraga, quien suprimió temporalmente el periódico El Ferrocarril de Orizaba al pasar por esa ciudad con la emperatriz Carlota. Estuvo en Trieste formando parte del séquito de Carlota, quien le escribió una de sus últimas cartas. Después de vivir un tiempo en Europa, López Uraga se fue a Estados Unidos. Debido a la ley de amnistía del 14 de octubre de 1870, emitida por Benito Juárez, que ordenaba que se le devolvieran los bienes embargados o confiscados en el estado que se hallaran, el gobierno ordenó que la tesorería de la nación devolviera las fincas secuestradas a López Uraga. En San Francisco, California, el 17 de julio de 1879, López Uraga vendió a Manuel Carpena las Islas Marías en 45,000 pesos mexicanos. Aunque el decreto de Juárez con el que se le concedió la propiedad de las islas a López Uraga decía que no podía venderlas, el gobierno no hizo nada ante dicha venta. Años más tarde, la señora Gila Ascona, viuda de Carpena, hizo gestiones para vender las Islas Marías al gobierno mexicano. En enero de 1905,
La nación compró las islas con los islotes y arrecifes que la circundan en la suma de 150,000 pesos. López Uraga había muerto en San Francisco, California, el 4 de febrero de 1885. Impunemente, nunca dio cuenta de sus delitos y obtuvo un dinero que no le correspondía. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.